traen su Biblia? El domingo es el día de traerla como tal, como libro, para que nos permita, fíjense que cuando miramos las escrituras, nuestro cerebro funciona mejor. Cuando leemos el libro, nuestro cerebro capta mejor, porque estamos diseñados como para eso. La lectura, incluso en la mejor computadora, en una pantalla grande, no es como que no hace lo más eficiente para el cerebro. Tenemos esos recursos, podemos tener una Biblia en nuestro celular, lo cual es bueno, pero el domingo es como una escuela, como un taller de trabajo. Entonces venimos para trabajar, para aprender, para tomar notas, porque nunca deben conformarse con lo que uno dice. Ustedes deben ir más allá de lo que ustedes escuchan, deben estudiar más, deben leer más, profundizar más. No nos quedemos solamente con lo que escuchamos, sino que, y la forma en que yo trato de compartir la palabra es para que ustedes, al tomar una nota, puedan en su casa seguir estudiando, poder leer esto durante la semana y que Dios les siga hablando, que el Espíritu Santo les siga hablando. Quiero compartir sobre la parábola de los talentos. Esa parábola está en Mateo capítulo 25. El Señor habló en esta parábola, ya es antes de su partida, antes de ir a la cruz. El Señor dio estas enseñanzas y Él habló de dos enseñanzas sobre el futuro y una enseñanza sobre el presente. En el capítulo 25, lo primero que encontramos es la enseñanza de las vírgenes, de las que se prepararon y no se prepararon. Luego habló de los talentos y después el Señor habló que habrá un juicio sobre las naciones. Hoy vamos a hablar sobre los talentos y le he puesto por un título: talentos escondidos y enterrados. Porque en la parábola tal vez nosotros podemos recordar que nosotros tenemos en el Señor un maestro y el maestro usó parábolas. Una parábola es una historia corta, es como un cuento, pero es una historia que tiene una enseñanza. O sea, al oír la enseñanza, nuestra mente debe trabajar para decir: ¿y yo qué puedo aprender de esto? ¿Qué me quiere decir a mí esta historia? Así que la historia es bien sencilla, cualquiera de nosotros la pudiera resumir. Dice que un hombre le dio a sus siervos sus bienes. Fíjense esa palabra, no le dice le dejó un dinerito, le dejó sus bienes, lo que él tenía, y él se fue a otra región. Él tenía una riqueza considerable, pero se la dejó a 3 personas. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1. Y a veces podemos pensar, bueno, pero le dio bien poquito, solo 1. Pero yo les quiero comentar que al día de ayer, al tipo de cambio del dólar, un talento es equivalente a $29,085. En pesos, 596,838.74. 596,000 pesos, 834.74. ¿Creen ustedes que le dio poquito? Más de $500,000. Al que le dio 5, en pesos son 2,984,000. Casi 3 millones de pesos. Al que le dio 2, le dio 1,193,677 pesos. Disculpen los números, pero es quizás más fácil multiplicar 596,838.74 por 2, por 5, por lo que sea. No le dio poquito, le dio bastante.
Este hombre puso en la mano de sus empleados, de sus siervos, una buena cantidad de dinero y le dio instrucciones: multipliquen el talento. Y él se fue. Dice que después de mucho tiempo regresó. Y ustedes saben que les lo llamó a cuentas y dijo: vamos a hacer cuentas. El que había ganado, el que tenía 5, ganó 5. Y le dice: mira, tú me diste 5 y aquí están otros 5. El de 2 talentos también le dijo: tú me diste 2 y yo me puse a chambear y aquí están otros 2. Y lo que nos llama la atención es el tercero, que cuando se presenta le dice: pues yo tuve miedo. Yo fui, lo escondí, lo enterré y viví con angustia, porque tú eres un hombre duro. Tú nos obligas, tú nos presionas, tú quieres ganar de todo. Y yo tuve miedo y entonces lo enterré. Y esa es la historia. Ahora, ya vimos qué es lo que significa un talento a nuestros días. Un talento son casi 600,000 pesos. ¿Qué harían ustedes si tuvieran 600,000 pesos? La gente que dice: quisiera poner un negocito. ¿Cómo de a cuánto? No, pues con 20,000 pesos. Y aquí está un hombre que le están dando más de $500,000 de pesos para que los trabaje. Bueno, espiritualmente los talentos significan los dones que Dios nos ha dado. Así como el talento es mucho dinero, también Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un talento, varios talentos, muchos talentos. O sea, no solamente tenemos algo, uno, no, tenemos mucho. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros somos herederos. Y fíjense cómo son las cosas. Me ha tocado ver personas que le dicen: le dejaron una herencia. Y entonces las personas van con los abogados, pagan copias, viajan de un lado para otro para cobrar la herencia. Y a veces le decimos al pueblo de Dios: ustedes tienen una herencia. Dice: ¿ah, sí, pastor? Sí, sí, tienen una herencia. Leamos Efesios capítulo 1 y el versículo 11, donde la Biblia nos dice a nosotros que somos herederos. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a decir, si hoy alguien le entregara su vida a Cristo, anoche no tenía herencia y hoy tiene herencia. El versículo 11 dice que en Él, o sea, en Cristo, cuando la Escritura nos dice en Él, se refiere a Cristo. En Él tuvimos ¿qué? ¿Alguien ya tiene el versículo? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, el que hace todas las cosas según Él quiere hacerlo. Él sí es Dios y puede hacer lo que Él quiera hacer. Por eso es que Dios nos ha hecho herederos, nos ha compartido sus bienes, como en la historia. Dios contó la historia, le dio todos sus bienes a estos hombres y Dios nos ha dado a nosotros todos sus bienes. Y hoy quiero solo mencionar un poquito para darles la idea de todo lo que Dios nos ha dado. Si seguimos leyendo en el capítulo 1, llegamos al versículo 18. En el 17 Pablo dice que Él ora para que tengamos un espíritu de sabiduría, que realmente nosotros podamos entender lo que Dios nos ha dado. Porque miren, hermanos, no solo es que con la cabeza podemos entender, es con el corazón que vamos a entender y a creer. Dios siempre está tratando de hablar a nuestro corazón. Y el versículo 18 dice que Dios alumbre los ojos. Nuestra versión, la traducción dice: los ojos de vuestro entendimiento. En el griego dice el apóstol Pablo
que Dios les ilumine los ojos de su corazón, que ustedes con su corazón puedan ver estas cosas, entender estas cosas, porque Dios siempre está apelando a nuestro corazón. Yo creo que alguna vez habremos sentido si alguien no nos habla de corazón. ¿Les habrá pasado alguna vez? Que alguien les hable y les diga cosas y ustedes como que no sienten en su corazón, ¿qué sea? ¿Sí les ha pasado? Uno siente, o sea, uno dice, pero ¿qué te dijo? No, pues me dijo esto, o sea, el oído oyó esto. ¿Y cómo te lo dijo? No, pues estaba sonriendo, bien tranquilo, bien tranquila. Pero es que siento algo, decimos. O sea, ese es en el corazón. Por eso Dios quiere iluminar nuestro corazón. Oro que sus ojos sean abiertos para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de la gloria de su herencia. O sea, eso no lo vamos a entender con nuestra mente. No es porque somos muy inteligentes y lo vamos a entender, es porque necesitamos al Espíritu Santo para entender estas cosas. Les quiero recordar que al hablar de la herencia, en la Biblia hay siempre la Biblia nos va a presentar dos líneas. Una línea que camina con Dios, que sigue a Dios. Hay una línea como por ejemplo de Adán hasta Cristo. Cuando leemos la genealogía vemos que hay una línea de generaciones que va de Jesús hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llega a Abraham, llega a David, llega a Abraham y llega a Adán. Hay una línea que Dios ha guardado de la gente que está con Él, y también hay otra línea de la gente que está en contra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Caín? Que era del malo. ¿Y qué dice de Abel? Que Abel dispuso su corazón para agradar a Dios. Cuando llevaron una ofrenda, Abel ofreció lo mejor. Y Caín, pues ahí nomás algo, alguito, para que no diga nada. Y Dios pues no vio con agrado a Caín. Y Caín se enojó y se ensañó y mató a su hermano. En la carta de Juan dice, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque era del maligno, era del diablo. Caín nunca tuvo un corazón para Dios. Y después ustedes saben que Abraham tuvo un hijo, Isaac. Después Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Y qué vemos en ellos dos? Bueno, que uno quería la bendición de Dios, pero Esaú no tenía interés en la herencia, en el propósito de Dios. Esaú no quería nada de lo espiritual. Así que al decir nosotros que tenemos una herencia, nosotros deberíamos tener interés de conocer lo que Dios nos ha dado, de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad para investigar, descubrir qué es lo que Dios nos ha dado y cómo podemos aprender de esta herencia. Yo dije que para esto necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué es lo que tiene un cristiano? ¿Por qué es diferente un hijo de Dios de otra persona? Bueno, no es porque van a la iglesia, uno va a una o a otra iglesia, no, es porque el hijo de Dios tiene el espíritu de Dios. El hijo de Dios ha sido sellado, marcado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué creen que hizo la competencia? Dijo, bueno, si los hijos de Dios están marcados, yo también voy a hacer mi marca.
sea, no crean ustedes que el diablo es un personaje inteligente, es copión. Entonces vamos a copiarle. Y entonces se inventó la marca, ¿verdad? 666. Una marca que distinga a los que son de Él, porque los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. Amén. Eso es la garantía que nosotros somos de Cristo. El Espíritu de Dios morando en nosotros. El Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón, dándonos palabra, aliento, porque Él es consolador, Él es maestro, Él es guía. Y lo que dice Pablo es: no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo hay un espíritu, pero no el de Dios. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Para qué lo envió Dios? Y aquí nos dice: para que sepamos, para que entendamos, para que aprendamos lo que Dios nos ha dado. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debemos pedir que Él nos ilumine, que Él nos enseñe, que con Él podamos aprender estas cosas. Porque no podríamos, por nuestro propio esfuerzo y nuestra propia capacidad, entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay algo interesante en la parábola. Vamos a volver ahora a la parábola nuevamente. Dice que cuando el hombre se fue, le dio a uno 5, a otro le dio 2, 1, pero hay una parte especial donde dice que le dio de acuerdo a su ¿qué? Capacidad. Bueno, esa palabra capacidad en el griego es muy interesante, porque esa palabra es poder. Le dio de acuerdo al poder que cada uno tenía. Y la palabra poder es dunamis. Dunamis es una palabra que en el griego significa poder. De ahí viene el nombre de la dinamita. Dunamis, dinamita. La dinamita es ese invento para causar tanto, pues es una explosión muy poderosa. Viene de dunamis y significa fuerza, eficacia, capacidad, poder, potencia, potestad, ímpetu, milagro. Es una palabra muy interesante porque le dio de acuerdo a la fuerza, al poder, a la capacidad que cada uno tenía. Si nosotros pensáramos, bueno, le dio de acuerdo a su capacidad, diríamos, bueno, es que Dios a uno los hizo más listos y a otros más lentos. Entonces ahí como que no es justo, ¿verdad? Que hay unos más listos que otros. No, lo que pasa es que hay unos que son listos porque han estudiado, porque han aprendido, porque han hecho un esfuerzo, por eso son listos. Y hay unos que no son listos porque nunca se han esforzado. Entonces, de acuerdo a la fuerza, a la capacidad, a la tenacidad, a la disposición, de acuerdo a eso le dio, porque ahora imagínense que fueran ustedes, que le van a repartir 5,000 pesos a uno, 2,000 pesos a otro y 1,000 pesos a otro. ¿A quién le darían los 5,000? Yo pienso que a la persona más responsable, ¿no? Al más trabajador, porque él, ¿qué haría? Lo multiplicaría. Mientras que si arriesgamos 1,000 y se pierden, bueno, decimos pues ni modo, ¿verdad? Pero ¿a quién se le da más? Al que es más responsable, al que tiene más capacidad, más ingenio, más fuerza. Por eso, hablando de Dios, Dios ha puesto los talentos para todos, para cada uno de nosotros. La herencia es para todos, pero depende de cada uno lo que va a tomar de la herencia. ¿Cuánto quieres de tu herencia? Porque les voy a compartir un poquito
de lo que es la herencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Y no quiero hablar ahorita de la vida, la familia, porque también esos son talentos. Pero quiero hablar del talento más valioso, lo más valioso que Dios nos ha dado, que es a su Hijo. Y lo dio como una ofrenda, lo entregó completito. Así como Abraham iba a entregar a su hijo, lo iba a sacrificar, el Padre entregó a Jesús todo. Y fíjense, voy a señalar algunos textos en Hebreos 9:14. Dice, hablando de Jesús, de la ofrenda que él hizo de sí mismo. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, lo que nos señala el texto es, lo que estamos tomando es que Él se ofreció a sí mismo, todo, completo. Y aquí en Hebreos 10:10 nos habla, dice que en la voluntad de Cristo, por hacer la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda. ¿Qué hizo Jesús? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesús entregó su cuerpo como una ofrenda. Nosotros sabemos que Él murió, pero lo que pasa es que la Biblia nos aclara que Él entregó su cuerpo, que Él entregó su sangre, que Él entregó su espíritu. Él entregó todo por nosotros. Entonces, leyendo el texto 10:10 de Hebreos, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo no solamente murió como en espíritu, ofreció su cuerpo. Y fíjense que si leemos Isaías 53, en los primeros versículos 3, 4 y 5 de Isaías 53, nos habla especialmente del cuerpo de Cristo, de su cuerpo físico. Dice el versículo 3 que fue despreciado, desechado entre los hombres. Si alguien se lo sabe de memoria, dice varón de dolores. ¿Dónde se experimentan los dolores? Pues en el cuerpo, también en el corazón. Pero dice varón de dolores, experimentado en quebranto, porque fue herido, golpeado, azotado, lastimado. Luego dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Dónde las llevó? En el cuerpo. Ahorita vamos a verlo más clarito en el verso 5. Y sufrió nuestros dolores. ¿Qué sufrió el cuerpo de Cristo? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo esto está haciendo referencia al cuerpo físico de nuestro Señor. Ahora el versículo 5 dice, mas Él herido fue. Eso es físico. Él fue herido físicamente, golpeado, azotado, clavado, crucificado, herido en el costado, pusieron la corona de espinos. O sea, Él fue herido de todas las formas posibles, molido por nuestros pecados. Esto puede hacer una referencia a cuando Él fue desgarrado con el látigo. El látigo con que azotaron a Jesús, ese látigo lo usaban los romanos para castigo. Eran tiras de cuero con huesos en la punta. En la punta tenían amarrado como un chicote, pero en la punta tenía huesos y plomos. Entonces, cuando azotaban, si a alguien le dieron con el cinturón, pues queda la marca del cinturón. Pero cuando entra un clavo, un plomo, un metal, un hueso sobre el cuerpo, se entierra y lo desgarra.
Por eso dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga. ¿Dónde sufrió las llagas? En el cuerpo. Fuimos nosotros curados. Todo esto hace una referencia al dolor, al sufrimiento que él experimentó en su cuerpo. Y tocante a esto, hace unos días me compartieron un testimonio una persona que es misionera en España y me dice que por años sufrió un dolor en su espalda. Todo el tiempo era sufrimiento y llevaba tratamientos médicos, masajes, siempre con dolores, siempre con problemas de la espalda. Y oyó ella una enseñanza sobre estos pasajes y cómo al final el Señor dijo: consumado es. Y dice ella que abrió su corazón a Dios. Por años había sufrido. Lo que los médicos dijeron es: puedes aliviar tu dolor un poco con este medicamento, con este tratamiento, con esta terapia, pero nunca te vas a curar. Tenía un problema en las vértebras. Y entonces ella estaba leyendo este pasaje: varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores. Y su corazón fue quebrantado con esta verdad. Su corazón fue impactado cuando Jesús en la cruz, cumpliendo con esto, después de vivir esto, de cumplir cada palabra de aquí, Jesús dijo: consumado es. Ya no se puede hacer nada más, ya todo está hecho. Y cuando ella entendió eso, el poder de Dios descendió sobre ella y sanó su espalda. Ella creyó estas palabras. Nosotros las podemos leer, las podemos aprender aquí en la cabeza, pero es importante tenerlas ¿dónde? En el corazón. Porque cuando están en el corazón, conectamos con Dios. Cuando las palabras llegan al corazón, conectamos, y es cuando Dios extiende poder. Es cuando Dios hace maravillas, es cuando Dios hace milagros, cuando abrimos el corazón. Si solo lo oímos y decimos: oh sí, mira, pero fíjate, yo pienso que eso de que fue menospreciado y varón de dolores, yo pienso que era del alma, yo no creo que sea del cuerpo. A mí se me hace que era un sufrimiento, pero mental, un sufrimiento, es agonía en su corazón. Bueno, mira, cualquiera puede discutir. El punto es que cuando alguien, ¿se recuerdan la mujer que tocó el manto? Ella no tenía mucha teología, ella tenía algo simple, una idea simple: si toco el manto me sano. Tal vez nosotros le hubiéramos explicado: no, mija, así no es. Mejor pídele al Señor, mejor ve y que oren por ti. La mujer, miren, no sabía mucho, pero lo poquito que sabía le funcionó. Ella dijo: si toco el manto. Y así es cuando alguien dice: toco estas escrituras con mi corazón, las creo, y yo sé que me duele, pero aquí dice, verso 5, por su llaga fuimos curados. Y cuando te aferras a eso, pues es cuando el Señor dice: si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Bueno, ¿qué hizo Jesús en este sacrificio? Jesús hizo algo: derramó su sangre. Ya vimos que entregó su cuerpo. Jesús hizo algo más: derramó su sangre. Fue consciente, él estaba consciente que su sangre tenía que ser derramada, y fue a través de los clavos, a través de la corona de espinos y a través de la herida en el costado. Él fue herido para que su sangre saliera. ¿Para qué tenía que salir la sangre? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Eso es algo del Antiguo Testamento. No hay perdón de pecados si no hay sangre. Y nos dice Hebreos 9:12 que no por la sangre de machos cabríos, becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención.
La palabra redención tiene un equivalente para nosotros, es rescate. Redimir es rescatar. Cuando alguien fue y dejó empeñada una prenda, una joya, el hecho de irla a recuperar se llama redimir. Se va a sacar del empeño, porque si no se redime se pierde, se queda ahí, y entonces los que dieron dinerito por eso se lo van a quedar. Eso ahora está en poder de otras personas. Así nuestra vida estaba en poder de las tinieblas. Por eso el Señor, al derramar su sangre, pagó por nuestro rescate. Es como hoy, como una persona que la tuvieran secuestrada y cobran un rescate. Cuando se paga el rescate, la persona se supone que la van a liberar. Cuando el Señor pagó con su sangre, Dios nos rescató, nos redimió para Él. Y lo que nos está diciendo Hebreos, lo que enfatizamos es una redención eterna, eterna, un sacrificio perfecto. Y les voy a dar las citas y yo se las leo, si gustan, y ustedes las anotan si se les hace más fácil. En Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, el Señor hizo un pago para rescatarnos. ¿Cómo? Con su sangre. Nosotros nos picamos tantito con una aguja y no queremos que se pierda la sangre. La gente se chupa el dedo para que la sangre no se le vaya a ningún lado. Mejor me la chupo y a ver si se vuelve a meter otra vez a mis venas. Bueno, así no es, pero Él dio su sangre para limpiarnos de todo pecado. Por eso era que la sangre tenía que salir, tenía que derramarse en sacrificio por nosotros. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Es por eso que si una persona de todo corazón, muy honesta y muy sincera, le pide perdón al Señor, ¿qué hace el Señor? La perdona y la limpia. Lo que pasa es que el enemigo siempre nos va a acusar. El enemigo siempre va a estar diciendo: no, ahí cometiste algo. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios? Usar el yelmo de la salvación y decir: me ampara la sangre de Cristo, porque ya me perdonó y ya me limpió. Y el enemigo no tiene ni vela ni instrumento en esta orquesta. Él no tiene nada que ver con nosotros. No aceptamos de él ningún comentario. En Efesios 2:13 dice que hemos sido hechos cercanos. Por la sangre nos podemos acercar a Cristo. Por la sangre de Cristo nos podemos acercar al Padre, al trono, para recibir misericordia. Tenemos libertad, dice Hebreos 10:19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Pero cuando Cristo derramó su sangre, Él iba más allá de perdonarnos y limpiarnos y llevarnos hasta el Padre. Él hizo este sacrificio porque Él quería algo con nosotros. Y esto es lo que les voy a decir de la Biblia. De ustedes depende cómo querrán vivir el resto de su vida, pero lo que hizo Cristo al derramar su sangre fue pagar por nosotros para que nosotros fuéramos su propiedad, para que nosotros viniéramos a ser de Cristo. Así que ya no somos nuestros, pero ahorita lo leemos. Dice Hechos 20:28 que le está hablando a los ancianos de Éfeso. El apóstol Pablo se despide de ellos y le dice: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. Lo que hizo Cristo al derramar su sangre fue comprarnos para Él.
porque nuestra vida era propiedad del enemigo. Todos los que pecamos, y todos hemos pecado, estábamos bajo condenación, bajo el poder de Satanás, bajo el dominio, la influencia de las tinieblas, y éramos propiedad del enemigo. ¿Qué hizo el Señor? Dio su sangre, se entregó en un sacrificio perfecto, pagó por nosotros para que nosotros ahora seamos de Él, propiedad de Él. Vamos a leer, para afirmar esto que estamos diciendo, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Leemos 2 versículos, el 19 y el 20. Y Pablo hace una pregunta, le hace una pregunta a la iglesia como para que piensen, para que razonen un poquito. Dice: ¿o ignoráis, o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y, ¿cómo termina? Y que no sois vuestros. ¿Qué decimos nosotros? Pues tengo 3 hijos, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi chamarra, tengo mi cobija, tengo mi suéter, tengo mi bolso, tengo mi cuenta de banco, tengo. ¿Quién tiene? Pues yo. Bueno, ¿qué dice el Señor? Tú me perteneces. Eso se llama por redención, porque yo pagué un precio para liberarte. En la antigüedad, cuando alguien salvaba la vida de otra persona, la persona se quedaba como un esclavo para agradecer que le había salvado la vida. Entonces nos dice acá el verso 19: ustedes no son vuestros, no te perteneces. Tienes un cuerpo, pero ese cuerpo no te pertenece. Seguimos leyendo. Dice: porque habéis, ahora dice que no sois vuestros, verso 20, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como ya no somos nuestros, ¿qué sigue diciendo el apóstol? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo? Ustedes no son de ustedes, ustedes ya fueron comprados, ustedes le pertenecen al Señor. ¿Saben qué deben hacer? Glorifiquen a Dios. ¿Cómo? En vuestro cuerpo. Es que a mí no me gusta aplaudir. Pues, ¿qué dice aquí? Con tu cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, de lo profundo de nuestro ser es que debemos alabar, glorificar a Dios. De todo nuestro ser. Porque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Amén. ¿Qué pasa en el día de la muerte? Que el Señor toma el espíritu. Venga para acá. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo puede impedir? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién? Nadie. Porque Él es dueño. Miren, ahí es cuando a la gente le cae el 20 de que eso de que dice la Biblia de que Dios es el dueño, tiene razón. Porque nuestros días están marcados, señalados por la mano del Señor. Así que no somos nuestros, hemos sido comprados. Esta es la verdad para nosotros. Somos apartados del mundo y estamos sellados por el Espíritu Santo y estamos marcados por la sangre de Cristo que nos compró. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Amar, adorar, cantar, celebrar, adorar al Señor en cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18, nos dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir
y esa la recibimos de nuestros padres. Pero no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, cosas de mucho valor, sino, dice el versículo 19, 1 Pedro 1:19, ¿con qué hemos sido rescatados? ¿Con qué fuimos comprados? ¿Qué fue lo que Dios pagó para rescatar nuestra vida? ¿La sangre qué? ¿La sangre qué? ¿Cómo es la sangre? Es preciosa. Al hablar de la sangre, ¿qué debemos decir? ¿Cómo debemos hablar de la sangre? Es preciosa. Que nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha dado redención, nos ha dado entrada hasta el trono de la gracia. Es una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren, podemos seguir hablando más de esto, pero el segundo regalo maravilloso que Dios nos ha dado es la persona del Espíritu Santo. Porque antes el Espíritu no vivía en la tierra, Él venía y se iba. Venía sobre un profeta, daba una profecía y se iba. Pero cuando Cristo vino, dijo, miren, yo voy a enviar el Espíritu. Él va a estar con ustedes. Él va a estar en ustedes. Él está viviendo en nosotros ahora. Tenemos un huésped permanente en nosotros. No es que el Espíritu Santo está aquí en este lugar, también está, pero Él vive en cada uno de nosotros. Y dice que no solamente lo iba a enviar, sino que dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la intención de Dios. Esa es la profecía de Joel. Esa profecía se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre se piensan como 120 que estaban ahí, y comenzaron a hablar en lenguas y exaltar al Señor y a glorificar a Dios. Se hizo algo aquello que toda la gente, al oír el estruendo y a las personas hablando en otros idiomas, la gente se sorprendió y dijo, ¿qué es esto? Y Pedro se levantó y dijo, esto es lo que dijo Joel, que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los jóvenes y sobre los viejos, y para que tengan sueños y tengan visiones, para que se levanten, para que cumplan el propósito de Dios. Y le dijo Jesús a los discípulos, voy a enviar el Espíritu Santo para que le dé poder y ustedes puedan ser mis testigos. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestra vida, porque saben que se recuerdan que Él es el que da los dones. Hay dones para la iglesia. ¿Quién los reparte? El Espíritu. ¿Cómo los reparte? Como Él quiere. Pero el que da los dones es el Espíritu. Él le da también el poder a la iglesia para testificar de Cristo. El regalo maravilloso es el Hijo, el Espíritu. ¿Y saben qué más nos ha dado Dios? Su palabra. Su palabra es una lámpara que nos ilumina en este mundo. Nos enseña la voluntad de Dios, lo que es y lo que no es. Quiero hacerles una pregunta, es muy sencilla. ¿Alguno de ustedes comió alguna vez morcilla, moronga, ese platillo que está hecho a base de sangre? ¿Alguien lo comió alguna vez? ¿Me podría levantar la mano, por favor? Muy bien. Ustedes lo comieron. Y ya no me pasen la receta, por favor, no la vamos a preguntar, así, pastor, con cilantrito, cebollita picadita, unos chilitos toreados. Ya se me antojó otra vez. Bueno, debo decirles que Dios prohíbe comer sangre. Lo que ustedes hicieron fue un acto de ignorancia, porque ustedes comieron sangre. ¿Y qué dice Dios? No comerás sangre. Qué interesante, ¿verdad? Disfrutamos de un platillo que alegró la pancita. Claro que ya cuando uno lo piensa bien, hermanos, en la sangre está toda enfermedad de cualquier persona. Por eso le piden un estudio de sangre. Tiene mucho sentido no comerla. Pero de niño me tocó hacer un trabajo manual comprando los huesos y tuve que ir a un lugar donde mataban las vacas. Yo solamente iba por los cuernos porque iba a hacer un trabajo de la escuela,
Y al estar ahí me tocó ver a alguien que puso una pica ahí en el cuello del animal, le empezó a brotar la sangre, puso su vaso y se empezó a tomar la sangre. Y la gente dice, para ponerse fuerte como el buey, fuerte como los animales, la sangre. Mucha gente en la antigüedad se tomaba la sangre de las víctimas, pero Dios prohíbe que participemos de sangre. Entonces, fíjense, ahora conociendo la palabra, si les invitan a la moronga, miren, la preparé para usted con mucho cariño. ¿Qué le podemos decir? Algunos dirán, no, yo soy libre en Cristo. No, espérame. Dios lo prohíbe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, no comerás sangre. Así que ustedes ya están avisados que a Dios no le agrada que uno coma sangre. Entonces, ¿eso qué debe hacer? Cambiar nuestra vida. Ya no lo vuelvo a hacer. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, hasta por eso, porque desobedecimos a Dios, pero ahora podemos decir, no, gracias, no participo. ¿Pero por qué si está bien deliciosa? Es que mi Dios me prohíbe que participe de eso. Punto. Así que la palabra nos ilumina, pero la palabra nos ha dado también, dice Pedro, preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. ¿Qué nos ha dejado Dios en este libro? Preciosas y grandísimas promesas. En el momento de crisis, ¿a dónde recurrimos? A las promesas de Dios. Cuando tenemos desesperación, vamos a las promesas. Aquí Dios nos va a iluminar, pero Dios nos ha dado más recursos, más talentos. Nos ha dado, por ejemplo, una armadura. Dice el Señor que los cristianos debemos ponernos una armadura, un yelmo que proteja nuestra mente de pensamientos que no son agradables a Dios, que proteja nuestro corazón con un yelmo de justicia, algo que proteja nuestro corazón, y también un escudo de la fe, y la palabra en nuestra boca es una espada. Esas preciosas promesas, cuando las creemos en el corazón y las declaramos con poder, las declaramos con el Espíritu de Dios, entonces es una espada. Con eso enfrentamos las tinieblas, con eso enfrentamos los problemas, con eso enfrentamos las crisis, porque Dios nos ha dado recursos. Y les digo, un recurso que parece muy sencillo, pero es profundo. Dios nos ha dado un talento, una riqueza a través de la oración. ¿Orar es difícil? ¿Te duele orar? ¿Te duele el hígado cuando oras? ¿Te duelen las articulaciones cuando oras? ¿Te duele la espalda? ¿Te duele el intestino, el estómago? ¿Te enferma orar? No. ¿Qué hace la oración? Nos acerca a Dios. Es un talento. Nos podemos acercar a Dios en el nombre de Jesús. Podemos decirle Padre, y Él estará atento a nosotros. Te doy gracias, te alabo y te pido. ¿Y qué hará Dios? Va a contestar. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Otra maravilla que tenemos, dije hace un momento, las promesas de Dios en ese libro son maravillosas, son preciosas. ¿Qué espera Dios que hagamos con ese talento? ¿Cómo? Que lo usemos, que lo tomemos, que lo creamos, que lo apropiemos y que digamos, lo que dice aquí, yo lo creo, va a ser para mí. Lo que está en este libro es para mí. Estas promesas son para mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disfrutarlas. Vamos a experimentarlas en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si una persona no lee la Biblia? ¿Qué está haciendo con el talento? Lo ha enterrado, lo ha escondido. Y si esa persona, bueno, ni para comer da gracias. Porque hay personas, me ha tocado ver, ¿verdad? Que empiezan a comer y comer. Y, ay, dice, ay, perdón,
le empiezan a limpiar la boca. Perdón, es que tenía mucha hambre. Bueno, pues ¿quién va a orar? Pero que ore rapidito. ¿Cómo es que nos sentamos a la mesa y no podemos dar gracias? Orar es un talento que Dios nos da para que nos acerquemos a Él. La Escritura Dios nos la da para iluminar nuestra vida, para enseñarnos su voluntad y para darnos promesas. A través de eso Dios nos va a bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esos recursos, tomar esos talentos, tomarlos en nuestra vida y usarlos. Pienso que la persona que no ora ha escondido su talento, que la persona que no lee la Biblia ha enterrado su talento. Tendrá un libro, pero no tendrá un corazón para la Biblia. Tendrá el libro en la casa, quizá lo lea cuando quiera que le dé sueño, pero hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es la riqueza de Cristo, la bondad de Cristo. Vamos ya para terminar a esta historia que tuvo un pero. Dice, pero el hombre que recibió un talento lo escondió. Y ese hombre estuvo mucho tiempo pensando qué le iba a decir a su Señor. Y Mateo 25:24 nos dice que cuando él llegó, inmediatamente le dijo, Señor, Mateo 25:24, te conocía que eres hombre, ¿qué? Hombre duro. Un hombre que te da más de $500,000 y tú le dices, eres duro. ¿Cómo ven eso ustedes? Un hombre que te da más de $500,000 y tú dices, lo que pasa es que tú eres un hombre duro. Y le dice, y ciegas donde no sembraste. Tú de todo quieres ganar, en todo quieres meter la mano y ganar. Y entonces dice, fíjense hermanos, vean a este personaje. Estamos oyendo la versión del siervo. Estamos aquí registrando lo que él dijo. Y dice, tuve miedo y escondí tu talento. Fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Así que ahora veamos la versión del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Siervo qué? ¿Siervo qué? ¿Siervo qué? Eres una persona mala. Te hice un bien. Me juzgas. Me dices que soy un hombre duro. Me dices que soy un hombre que se aprovecha de otros. Cuando te di la gran oportunidad de tu vida, te di la oportunidad que nadie te dio, creí en ti y ahora me juzgas y ahora dices que soy duro. Tú eres malo y eres negligente y eres malo para acusarme. Eres malo para justificarte tú. Y ahora me dices que te dio miedo. Tenías lo que nunca nadie te había dado y ahora me dices que soy malo. Pero en realidad le dice, eres negligente. Negligente y perezoso, hermanos, es prácticamente lo mismo. Solo que el negligente no hace lo que tiene que hacer. El perezoso no quiere hacer nada, pero el negligente no cumple con sus obligaciones. Fue negligente para lo único que hizo, el esfuerzo que hizo fue ir a esconder el talento. Ese fue el gran esfuerzo. Pero la historia nos dice que tomó mucho tiempo, pero en todo ese tiempo nunca tuvo el valor de hacer algo. Nunca tuvo el valor de cambiar. Nunca tuvo el valor, bueno, lo más sencillo, hermanos. Si los otros siervos habían trabajado y habían multiplicado el talento, no podía él ir a preguntarles qué estaban haciendo, cómo le hicieron. Oigan, yo no sé qué hacer, ayúdenme, ¿qué puedo hacer?
si hubiera pedido consejo, quizás los otros siervos le hubieran dicho, mira, yo compré esto y lo fui a vender a tal lado. Haz lo mismo. Compra esto y vas y lo vendes. Pero él no quiso preguntar. El trabajo que él hizo fue esconder el talento y después empezar a hilvanar en su mente argumentos para acusar a su señor. Al final el Señor dijo, este siervo inútil, porque en eso se convierte una persona que no usa los talentos, una persona inútil, porque no hace lo que tiene que hacer. Y saben que en la historia, si ustedes la conocen, el Señor le dijo, mira, le dice, por lo menos le hubieras dado el dinero a los banqueros y yo hubiera ganado un interés. Hubieras hecho por lo menos algo. Hermanos, yo creo que aquí en la historia es donde llega a nosotros. ¿Hemos recibido talentos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Tienes talentos? Si tuviéramos a Moisés aquí de 80 años, de 80, no, diríamos, no, está viejito. No, ¿cómo va a liberar al pueblo? Está viejito. Yo creo que hasta reuma tiene. ¿Qué dijo Moisés a los 80? Sí, Señor. ¿Y qué hizo durante 40 años? Pastoreó a un pueblo rebelde, pero sirvió al Señor por 40 años. Murió de 120, ¿verdad? Pero estaba de 80. Y la gente dirá, no, de 80 ya no. Pues si en los trabajos de cierta edad ya no los quieren, imagínense que venga un voluntario de 80 años. ¿Qué diríamos? No, ya no. Mejor que se siente en un rinconcito, que descanse. ¿Puede Dios usar a una persona de 80 años? ¿Hay una edad que limite a Dios? ¿No puede Dios multiplicar el talento de un niño, de unos panecitos y unos pececitos? ¿No puede Dios hacer un milagro con lo poquito que tenemos? ¿No puede Dios ensanchar nuestro corazón para que veamos todo lo que nos ha dado? Porque todos, hermanos, tenemos talento. Estamos vivos, ya eso es otro talento. Y tenemos a dónde ir ahora, tenemos una casa a dónde llegar. Y hay platos ahí para servir comida. Y hay comida también. Y tal vez nos vamos a ir de aquí en un auto. O no, yo me voy en camión. Pero tienes para el camión. ¿Tenemos talento, sí o no? ¿Qué debemos hacer con los talentos? Usarlos, no enterrarlos. Lo que Dios te ha dado, no lo entierres, no lo escondas. Si tú eres cristiano, creo que es como nuestra responsabilidad compartir nuestra fe y que la gente se entere que nosotros creemos en Jesús, que somos de Cristo ahora. No eres de un partido ni eres de un equipo de fútbol, eres de Cristo. ¿Cuál es nuestro sello? El Espíritu Santo. Y hermanos, ¿qué los apasiona a ustedes? Ya para irnos, ¿qué nos apasiona? ¿El fútbol? ¿La música? ¿La banda? ¿El danzón? ¿Qué nos apasiona a nosotros? Nada. ¿Quieres decir algo? Es lo que todos como esta criatura debemos decir. Me apasiona Dios. Me apasiona su palabra. No me quiero poner de ejemplo, pero yo disfruto la lectura de la Biblia. Abro la Biblia y digo, Señor, gracias por tener este libro en mis manos. Y gracias por tener estas promesas. Gracias. No importa dónde lea.
Leo y leo y leo porque es un regalo que Dios nos ha dado para renovar nuestra mente, para direccionar nuestro caminar, tomar mejores decisiones. Los peores fracasos de la vida, ¿por qué son, hermano? Porque no seguimos las instrucciones de Dios, porque no hicimos lo que estaba en el libro, punto, por eso. Pero cuando tomamos el libro, Dios nos da sabiduría, nos da dirección, nos da consejo, nos hace prevenidos del mal. Y no solamente eso, bendice la obediencia. Bendice al que toma en serio su consejo. Por eso lo que nos debe apasionar, hermanos, debe ser el Señor, el Espíritu Santo. Pedir, lléname de ti, Señor. Renueva mi mente, mi corazón. Cada día renueva mi vida, renueva mi mente, mis pensamientos. Y en lugar de estar sufriendo cada día con pensamientos que no quiero tener, cada día levantarnos, decir: Señor, tengo un yelmo que protege mi mente con tu verdad. Tu verdad dice que me amas, que soy una persona valiosa para ti y que voy a salir y voy a ir a la calle y me vas a prosperar y me vas a bendecir. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Fíjense que es algo bien sencillo. Dice: fue y multiplicó el talento. Fue, tomó una acción, y el otro que hizo fue y lo escondió. Eso es todo. Pero si alguien confía, pone sus caminos delante de Dios, el proyecto de su vida, su futuro, sus años, lo que sea, un viaje, Dios lo bendice. Y creo que como padres nos corresponde encaminar el corazón de nuestros hijos con estas palabras, con estas verdades, y estar con ellos y recordarlas, y señalarlas y decirles: eres de Cristo. Eres de Cristo. Tal vez no quieres serlo, pero eres de Cristo. Él ya te compró. Y si quieres vivir en rebelión 40, 50, 80 años, está bien. Al final vas a llegar allá con Él, con el dueño. Ya te va a asignar tu lugar, pero somos de Cristo. Amén. Y los impíos, los que la sangre no los ha limpiado, ¿serán de Cristo? Sí, sí, también son de Cristo, porque dice el Señor: toda alma es mía. O sea, sí son de Cristo, pero no van a participar de la herencia. Porque ¿qué va a hacer Cristo? Los va a poner, dice, a su izquierda, y les va a decir: váyanse para allá porque no los conozco. ¿Podrán evitar ir a ese lugar? ¿El diablo podrá evitar ir al lago de fuego? No podrá hacerlo, porque Él es, como lo cantamos hoy, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Él es Señor. Amén. ¿Les puedo dejar una tarea? Hazte una lista de tus talentos. Haz una lista de tus talentos. Porque tal vez poniéndolo en una lista podemos como descubrir cuántas cosas Dios me ha dado. Y piensa en lo espiritual y piensa en lo material también. Las cosas buenas que Dios te ha dado. Tenemos ropa, tenemos despensa, tenemos estufa, tenemos refrigerador, tenemos aparatos electrónicos, tenemos celulares. ¿Cuántas cosas tenemos? Pero miren lo más valioso, la vida. Aquí estamos, porque Dios así lo ha querido, ¿verdad? Y si tiene un propósito, lo menos que podemos decirle: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Y que el Espíritu Santo nos ilumine para no estar inventando excusas como este hombre que escondió el talento. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No escondas tu talento. No lo escondas. No lo entierres. Úsalo para la gloria del Señor. Eric Liddell fue un hombre que ganó las Olimpiadas, y el anhelo de su corazón cuando él corría, dice: siento a Dios cuando corro.
Él fue a competir fue a las Olimpiadas no para representar a un país, fue para representar a Dios. El día de su carrera tocaba en domingo y él dijo: no puedo correr. En ese entonces, esos juegos fueron en Francia. El príncipe de Inglaterra iba con la comisión de los Juegos Olímpicos y este hombre fue a hablarle y decirle: debes correr, tu rey te lo pide. Él dijo: tengo un rey más grande que no me permite correr, debo ir a honrarlo a él. Cuando terminó y ganó el oro, corrió para honrar y glorificar al Señor y después se fue de misionero a la China. Fue muerto como un mártir, lo mataron por anunciar el evangelio. Creo que cada uno de nosotros, en lo que hagamos, cocinar como un talento, servir a otras personas, negociar, vender, comprar, lo que sea que hagamos, cada uno de nosotros, hagámoslo para honrar al Señor. Llévate el mensaje, no escondas tu talento. Oremos, por favor. Padre nuestro, oramos en el nombre de Jesús que ilumines nuestro corazón, nuestra mente y nos des un entendimiento de todas las cosas buenas que tú nos has dado, de todo lo bueno que tú has depositado en nuestra vida, para que lo usemos en la extensión de tu reino y que cada uno de los talentos que tenemos y nos has dado podamos usarlos siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a despertar, a vivir el resto de nuestros días para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde de todo mal, que el Señor les libre, les ayude, les socorra, les provea con abundancia y que ustedes puedan bendecir a otras personas. Amén. Gracias a Dios, hermanos.